Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy y bueno, como ya es nuestra costumbre, haremos el tema abierto para que ustedes puedan tener la libertad de hacer todas las preguntas que quieran acerca de cirugía estética y en la medida de lo posible trataremos de dar respuestas a ellas. Pues sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas. Doctor, nos consultan acerca de cuáles son complicaciones o cuáles son contraindicaciones, más que todo, para realizar cirugía plástica. Contraindicaciones. Bueno, hay varias contraindicaciones y la inmensa mayoría de ellas tienen que ver con la salud general de los pacientes. En términos generales, si las pacientes o los pacientes tienen enfermedades sistémicas complicadas, complejas, como enfermedades cardíacas, hay que valorarlo con muchísimo cuidado si es prudente o no hacer una cirugía electiva, una cirugía que no es por necesidad, como son nuestras cirugías estéticas, porque evidentemente vamos a poner en riesgo la vida del paciente de alguna manera y pues hay que valorar si el riesgo y el beneficio se compensan. Entonces, cuando tenemos una persona con alguna comorbilidad importante, usualmente una cirugía que no va a curar ninguna enfermedad, usualmente no va a ofrecer un beneficio que sea razonable para la inmensa mayoría de las personas. Entonces, por ejemplo, personas con enfermedades cardíacas, con antecedentes de infartos, enfermedad coronaria, de entrada son pacientes que no son candidatos a una cirugía estética. Algunas clases de arritmias pueden ser manejadas pueden permitir hacer una cirugía estética, pero otras no. Algunas alteraciones en la conducción eléctrica del corazón podrían permitir y otras no. Por ejemplo, específicamente cuando tenemos algo que se llama un bloqueo de la rama derecha de las de His, que se considera un trastorno no tan severo a nivel de las vías de conducción cardíacas, podría considerarse la posibilidad de una cirugía. Pero cuando es el contrario, cuando es un bloqueo de la rama izquierda de las de His, que usualmente va a manejar o va a controlar los sitios que se encargan de controlar, para la redundancia, los latidos cardíacos, definitivamente son situaciones en las cuales una cirugía electiva, una cirugía no necesaria, no es una buena opción, no es una adecuada, no es un caso en el cual debamos hacerlo. Nos dicen que no se escucha mucho el audio, entonces no sé si lo podemos revisar. Y si por favor nos pueden confirmar si se escucha bien. Y si no, pues hablamos un poco más fuerte. Okay. Muchas gracias. Sí, se escucha, por favor. Ok, vamos a repetir lo que hemos dicho hasta ahora. Nos estaban preguntando acerca de contraindicaciones para cirugía estética y estábamos empezando a hablar acerca de personas con patologías sistémicas. Pacientes, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la enfermedad coronaria, que tienen antecedentes de angina o antecedentes de infartos, definitivamente no son buenos candidatos para la cirugía. Pacientes que tienen historia de arritmias, algunas arritmias o algunos trastornos de conducción a nivel de la conducción eléctrica del corazón, podrían permitir ser operadas, pero otras no. Por ejemplo, específicamente el bloqueo de rama derecha de las de His es algo que se podría manejar, pero un bloqueo de rama izquierda, que es son el sistema, llamémoslo toscamente, de cableado eléctrico que se encarga de controlar las áreas del corazón que justamente regulan los latidos del corazón. Definitivamente no, en el caso de un bloqueo de rama izquierda no deberíamos hacer cirugías estéticas. Y algunas arritmias, por ejemplo, si se tratan principalmente de arritmias en las aurículas, podrían ser manejadas, podríamos darle la opción de una cirugía estética, pero si son arritmias ventriculares,
definitivamente no deberían ser candidatos a una cirugía estética. Esto obviamente requiere un poco más de valoración a fondo. El paciente hipertenso también hay que tener en cuenta un poquito la historia clínica de ese paciente para ver si es posible o no. Si bien hemos visto que el antecedente de hipertensión es un antecedente que se asocia con mucho mayor incidencia de hematomas y hematomas posoperatorios, es decir, sangrado en la zona operada por dentro del paciente días o semanas después de la cirugía, y esto simplemente se asocia a elevaciones o picos de presión arterial que puedan llevar a que algún vaso sanguíneo que estuvo coagulado debidamente empezó a sangrar después de la cirugía, y puede llevar a complicaciones que pueden ser muy serias dependiendo de la zona operada. Por ejemplo, en el cuello, en los ojos, por ejemplo cuando operamos párpados, son sitios donde un sangrado postoperatorio puede ser muy complicado. Otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades hematológicas, hay que valorar si el tipo de enfermedad hematológica tiene algún antecedente, tiene la posibilidad de generar trombos. Entonces eso es algo que es importante para evitar la formación de coágulos en las venas de las piernas, que pueden despegarse de las piernas y terminar en los pulmones del paciente, causando un tromboembolismo pulmonar en algunos casos y la muerte en otros casos. De modo que los trastornos de coagulación o los trastornos hematológicos hay que verlos con mucho cuidado. Hay que ver si los hijos o las hijas de la paciente o los padres de nuestros pacientes tienen este tipo de trastornos también, porque a veces tal vez el paciente como tal no lo tiene, pero uno de los hijos sí lo ha manifestado. Entonces una persona puede operar a la madre de una persona que tiene una enfermedad hematológica, la persona dice no tener el problema porque tal vez nunca se le ha manifestado, y termina complicado, termina en cuidados intensivos o termina fallecido después de una cirugía o durante la cirugía. Las enfermedades del colágeno vascular, las enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la escleroderma, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, en esencia son contraindicaciones para este tipo de cirugías también, porque igual pueden asociarse a una serie de complicaciones, pero principalmente problemas de trombosis son mucho más comunes en estos pacientes. El paciente diabético es un paciente que, por lo menos yo desde el punto de vista de cirugía estética, no es un candidato adecuado, por más de que uno lo quiera manejar antes de la cirugía o lo hospitalice antes de la cirugía y le normalice la glicemia. Es un paciente que tiene un altísimo riesgo de complicarse y un altísimo riesgo de que si se complica sea mucho más difícil de manejar, de modo que no tiene mucho sentido operar pacientes diabéticos para cirugía estética. El otro paciente que se relaciona mucho con lo anterior, con las enfermedades cardiovasculares y con la diabetes, es el paciente obeso. En este tema tenemos muchísimo más conocimiento porque es una vivencia personal. A lo largo de los 23, 24 años de ejercicio profesional que tenemos, hemos notado que los pacientes en obesidad se complican muchísimo más desde el punto de vista quirúrgico, es decir, tienen más posibilidades de infección, más posibilidades de que las heridas se abran, más posibilidades de que se acumulen debajo de la piel de esos pacientes y ese líquido en algún momento busque salir por alguna parte, y eso obviamente abre las heridas y las puede llevar a infectar. Eso es más común en las abdominoplastías, en las reducciones y levantamientos de senos, pero especialmente en el paciente obeso. El paciente obeso estimo que tiene una posibilidad de un 70-75% al menos de terminar en una complicación quirúrgica. Ahora, dependiendo del grado de obesidad del paciente, podríamos también tener complicaciones de tipo anestésico, de las cuales voy a hablar en un momento, pero aún el sobrepeso es algo que nos expone de forma importante a tener más complicaciones, tal vez no tan severas como las complicaciones del paciente obeso, que puede tener no solamente complicaciones quirúrgicas, decíamos, sino que el paciente que está en sobrepeso tal vez tiene igual heridas que se abren, heridas que se infectan. Puede ser que tal vez ya no salga, el resultado no se comprometa tanto y al final no quede tan feo como cuando uno opera a un paciente obeso y se complique, se abre una herida que usualmente la herida termina sanando por segunda intención o alguna cosa que hace que la cicatriz sea muy fea y se compromete totalmente el resultado. Puede ser que el paciente en sobrepeso se complique un poco menos,
puede ser que el manejo no salga tan caro porque no haya que estar mandándole antibióticos intravenosos, pero sí va a requerir probablemente interconsultas con infectólogos, cultivos, exámenes de laboratorio repetidos, antibióticos de diferente tipo y usualmente costosos, cambios de antibióticos, a veces enfermeras o enfermeros para que hagan curaciones en casa, y todo eso hace que la cirugía se complique y termine haciendo un gasto significativo para el paciente. De modo que el paciente en sobrepeso, desde nuestro punto de vista, tampoco es un buen paciente para cirugía, y entendamos que el sobrepeso es cuando el índice de masa corporal es superior a 24.9, de modo que el paciente debería estar en un índice de masa corporal inferior a esto para poder ser operado, por lo menos en nuestra clínica. Los demás pacientes, yo sé que en otros lugares no es un parámetro que se tome en cuenta, yo sé que en algunos otros lugares probablemente el parámetro es 29, es decir, el límite entre el sobrepeso y la obesidad, pero eso pues tiene otros matices y tiene que ver quizás con que mucha gente va a decir, bueno, voy a perder una gran cantidad de pacientes de abdominoplastía, voy a perder una gran cantidad de pacientes de reducción mamaria, de levantamiento de senos, si opero solamente pacientes en peso adecuado, y entonces la gente prefiere hacerse un poquito de la vista gorda y operar pacientes en sobrepeso. Pero tarde o temprano pierden los pacientes, porque puede ser que el resultado no quedó bien, entonces lo van a perder después de la cirugía, pero eso va a traer más pacientes que van a perder porque hay otras personas que se van a enterar, hay otras personas que van a ver ese mal resultado, y entonces esa persona terminará perdiendo no solamente el paciente que operó, sino muchos otros pacientes, y definitivamente pues tendrá malos resultados. Si operamos pacientes en peso adecuado, claro, vamos a operar probablemente menos gente, pero vamos a tener mucho mejores resultados, no vamos a comprometer a nuestros pacientes, los pacientes no van a tener que estar haciendo gastos innecesarios después de sus cirugías, y no son cualquier gasto. Cuando un paciente se complica levemente una de sus heridas y la herida se abre, se infecta, etc., terminará gastándose perfectamente alrededor de 500 o 600 mil colones más. Bueno, al cambio del dólar probablemente 700 mil, o sea, podría terminar gastando cerca de 800 a 1000 dólares más en interconsultas, en exámenes, en antibióticos, en enfermeros, en curaciones, de modo que no vale la pena, porque si fuera que con eso el resultado quedara bien y no se alterara, perfecto, pero usualmente se comprometen y los resultados terminan siendo feos. Por tanto, no es una buena idea. Lo que yo considero es que el paciente consulta con un experto, que no es simplemente un experto que sabe coser, cortar y coser, sino que es un experto que sabe cuándo es adecuado hacer la cirugía, en qué situaciones, en qué terreno es apropiado hacer la cirugía, igual que lo que hace un arquitecto, un ingeniero, que evalúa si las condiciones del terreno en que se va a hacer una construcción o alguna cosa es el adecuado, o si hay que hacer algunos cambios. Por ejemplo, podría ser que tuvieran que hacerse remociones de tierra, cambios de tierra, un montón de cosas para cambiar ciertas características del terreno. En este caso, pues nosotros le vamos a decir al paciente: tienes que hacer ejercicio, tienes que comer mejor y tienes que llegar a cierto índice de masa corporal para que estés bien y el resultado sea adecuado. En algunas ocasiones hay un poquito de controversia al respecto cuando nos hablan de que no importa si el paciente está en sobrepeso, no importa si el paciente está en obesidad, siempre y cuando tenga una capacidad funcional adecuada. Creo que hay mucha tela que cortar al respecto, pero creo que los últimos 2 años han sido claros en esto. La mayoría de los pacientes que en todo el mundo han tenido complicaciones severas o han fallecido por el COVID han sido pacientes especialmente en obesidad, de manera que eso es un indicativo claro de que el cuerpo fue hecho para tener cierto tamaño, fue hecho para que sus arterias, sus venas, sus tejidos, sus sistemas de defensa funcionen dentro de ciertos tamaños, y cuando tenemos un exceso de tamaño, nuestro cuerpo no va a dar abasto y podríamos tener complicaciones. Eso para hablar tan solo de la parte de complicaciones quirúrgicas. La parte de complicaciones anestésicas en el paciente obeso es todavía un poco más complejo, porque va a poder tener posibilidad de incremento de riesgo en la formación de coágulos en las venas de las piernas, va a tener posibilidad de desarrollar algo que se llaman atelectasias pulmonares, que van a hacer que haya un intercambio de oxígeno un poco más complicado, y va a hacer básicamente que el paciente pueda químicamente no estar en las mejores condiciones para funcionar durante algunos días. Incluso se puede llevar a terapia respiratoria, a cuidados intensivos y otras cosas más.
Y pues obviamente también otras contraindicaciones en muchos casos de cirugía estética tienen que ver con el paciente que fuma. El paciente fumador definitivamente es un paciente con más riesgo de complicaciones quirúrgicas, más riesgo de infección, más riesgo de necrosis de tejidos, más riesgo de infección pulmonar o en otras partes del cuerpo, más riesgo de formación de coágulos en las venas de las piernas con posibilidad de trombosis venosa profunda y coágulos que terminan en los pulmones del paciente o en algunas otras partes. De modo que estas son algunas de las contraindicaciones más obvias y más comunes, pero a veces hay personas que vienen a la consulta con diagnósticos un poco menos comunes, un poco más raros. Simplemente tenemos que evaluarlos en ese momento y ver de acuerdo con el diagnóstico que el paciente nos trae si es posible o no es posible hacer la cirugía. Todo esto pues obviamente lleva a que en algunas ocasiones el paciente se ponga triste porque no se puede hacer su cirugía. Sin embargo, creo que es un motivo que debería ser de alegría, porque pues en otros lugares podrían operarlo y quizás después sea la familia la que se ponga muy triste. De modo que eso es lo que quisiera contarles respecto de las contraindicaciones más comunes para este tipo de cirugías. Doctor, tenemos una pregunta. Doña Sandra nos dice que ella se realizó una abdominoplastía hace aproximadamente unos 2 meses. Ella estaba en un índice aproximado de un índice de masa corporal de 25 y el cirujano que le realizó el procedimiento, ella ahorita está presentando una necrosis en la área de la espalda. Dice que es poquito, pero que el cirujano le dice que es normal. ¿Es esto normal y es parte de las complicaciones que se derivan del sobrepeso? Ok, pero la paciente está en un índice de masa corporal de 25, o sea, está en el límite entre el sobrepeso y el peso adecuado. O sea, voy a decir alguna cosa que tal vez suene un poco feo, pero es mi vivencia personal. Ya ustedes saben, yo hace 3 años o un poquito más estaba en obesidad. Gracias a Dios y gracias al ejercicio, a la buena alimentación, hemos salido de ahí, pero en algún momento estuve en 25 de índice de masa corporal y yo me sentía seguro, porque yo dije, no, pues voy a llegar a 25 porque con la edad que tengo, pues si bajo más voy a estar muy viejo, me voy a ver todo arrugado, me va a colgar todo, voy a estar lleno de estrías, y entonces creí que estar en 25 era un buen punto. Sin embargo, ya les digo, es el punto límite entre el sobrepeso y el peso adecuado. De modo que ahí puede haber alguna posibilidad todavía de algunas complicaciones. Ahora, una necrosis, no sé. Ahora en la espalda, pues si la abdominoplastía es adelante, no entiendo por qué en la espalda. No sé si hay una liposucción de por medio, no sé si hay una liposucción láser o alguna otra cosa que sí pueda causar necrosis en los tejidos. No puedo decir muchas cosas al respecto, no desconozco los antecedentes, desconozco qué hablaron con la paciente, el cirujano y la paciente, cuál fue el objetivo de la cirugía, cuánto pretendieron quitar de tejidos o de grasa, pero habitualmente pensaría que no debería ser un caso que debiera complicarse. Un índice de masa corporal de 25, pues usualmente no es un caso, digamos, no es un peso extremo, no es un índice de masa corporal en el cual uno espere complicaciones, pero incluso, por eso mencionábamos hace un poco, de 24.9 para abajo, o sea, menos de 25, estamos en una zona de mayor seguridad. Si estamos en 25.8, 25.7, de ahí para arriba empezamos a estar en una zona donde tenemos más posibilidades de complicaciones, y por eso es que somos un poco más estrictos en pedir que la paciente o el paciente esté en un índice de masa corporal de 24.9 hacia abajo, idealmente incluso 24, 24 y medio, mucho mejor. Pero no entiendo realmente una necrosis en la espalda en este escenario, si fue una abdominoplastía, a menos de que haya habido una liposucción al mismo tiempo y que quizás esa liposucción hubiera sido hecha con un aparato láser o Vaser o liposucción ultrasónica, en los cuales hay un incremento de temperatura y la posibilidad de quemaduras, pero pues es algo que creo que pues es mejor manejarlo con el cirujano que le operó. Doctor, nos consulta doña Mauri que ella quiere realizarse una lipo, pero se le hacen muchas hemorragias y a su vez le hacen transfusiones de sangre. Dice ella que si es una candidata para podérsela realizar.
Ok, bueno, sería mejor tener el diagnóstico, pero si hay hemorragias y si hay necesidad de transfusiones, probablemente una liposcultura donde vamos a causar un daño generalizado en una zona importante del cuerpo, de arterias y de venas, vamos a tener mucha posibilidad de causar hematomas. Y cuando hablo de hematomas no hablo de moretes, hablo de sangrado, de acumulaciones. Digamos, alguien podría decir como un charco de sangre, una gran cantidad de sangre bajo la piel, y eso podría llevar a necrosis de tejidos, podría llevar a manchas en la piel que pudieran ser irreversibles. Las he visto casos donde algún paciente o alguna paciente ha tenido mucho maltrato a los tejidos y eso ha generado hematomas en la zona operada, y eso ha llevado a necrosis de tejidos con cicatrización excesiva y otro montón de cosas que definitivamente no son una buena idea. Si tenemos problemas, como lo decíamos hace un momento, problemas hematológicos, y los trastornos de coagulación son problemas hematológicos, creo que la cirugía estética no es una buena opción en ninguno de los procedimientos quirúrgicos. Ahora, como les mencionaba hace unos minutos, por experiencia personal, en estos casos no hay que ponerse triste. Tal vez es una buena cosa que no nos puedan operar, porque hay otras alternativas en algunas ocasiones. Por ejemplo, para una liposucción siempre habrá la posibilidad de hacer ejercicio, de comer sanamente, y les puedo asegurar por experiencia personal que cuando usted hace ejercicio y come verdaderamente sano, es decir, ¿qué es comer sano? Comer lo que uno consigue en la feria del agricultor, lo que uno consigue o lo que comía la gente hace 60 años, cuando la gente no tenía supermercados, sino que comían lo que producía la tierra, y lo que comía, y básicamente animales y alimentos totalmente no procesados. Es una alimentación mucho más sana, que simplemente eso junto con el ejercicio va a traernos una mejora increíble en nuestra salud, de modo que es una noticia muy buena. Simplemente, como tenemos nada más 24 horas al día, tenemos que ver en qué estamos perdiendo el tiempo para ver en qué momento podemos sacar durante el día para hacer ejercicio, y aprovechar todo momento para hacer ejercicio, con lo cual nuestra capacidad funcional va a mejorar considerablemente, nos vamos a sentir muy bien, y probablemente eso marque la pauta para que no volvamos a comer cosas que no debiéramos comer ni en la cantidad que comíamos anteriormente. Doctor, nos dicen que sí es cierto que si estando dentro de índice de masa corporal no hay complicaciones. No, sí puede haber, es menos factible, pero cuando hay un índice de masa corporal, estamos dentro de un índice de masa corporal adecuado. Complicaciones que son, digamos, difíciles de manejar para un cirujano, como por ejemplo un hematoma. Un hematoma puede suceder con mucha mayor frecuencia en un paciente, por ejemplo, hipertenso, porque usualmente la hipertensión se va a asociar a la obesidad. O sea, son dos cosas que casi siempre van de la mano. Entonces, vamos a tener más posibilidades de hematomas, vamos a tener más posibilidades de seromas, si tenemos esas dos cosas, tenemos más posibilidades de infección, y si tenemos todo eso combinado en un paciente en sobrepeso, en obesidad, tenemos más posibilidades de necrosis de tejidos, es decir, tejidos que se pudren, que se dañan y que hay que recortarlos para que finalmente salen por segunda intención, es decir, que salen feo. De modo que en índices de masa corporal altos pues hay muchas más posibilidades, pero en índices de masa corporal adecuados todavía podemos tener complicaciones. Tal vez vamos a tener menos posibilidad de hematomas, menos posibilidades de seromas, de infección y de necrosis, pero podrían haber otras complicaciones. Me atrevería a decir quizás que tendrían que ver un poquito más con lo que se planeó hacer, o sea, con el plan quirúrgico, o quizás con la técnica quirúrgica, pero pues evidentemente depende del tipo de complicación de la que estemos hablando. Pero pues es un buen comienzo. O sea, ¿qué cosas nos podrían buscar reducir los riesgos de complicaciones y tener buenos resultados? Por un lado, la historia clínica, tener un paciente que le quitamos ya esas comorbilidades, no tiene esas comorbilidades de las que hemos hablado en los últimos minutos. Una adecuada planeación de la cirugía, entonces una cirugía que no fue que se hizo una cita de 15, 20 minutos y de ahí ya saltamos a la cirugía, sino que se hicieron varias citas antes de la cirugía, se discutió el tema, se habló, se revisó a la paciente en múltiples ocasiones, se tomaron medidas, se hicieron cálculos, etcétera.
aunque algunas personas puedan creer que los cirujanos plásticos no hacen cálculos, porque algunas personas creen que los cirujanos somos artistas y los artistas solamente se inspiran y hacen cualquier loquera que se les ocurra en la sala de operaciones. No, los cirujanos plásticos tenemos que planear cosas, tenemos que medir. ¿Por qué? Porque las mayores obras de arte que se hayan hecho en la historia de la humanidad fueron cosas que se midieron, fueron cosas que tienen cálculos matemáticos por detrás. Y si vamos todavía más al fondo de todo esto, el universo, o sea, es la máxima expresión de la belleza, pero todo en el universo tiene cálculos matemáticos detrás, porque el creador tuvo en cuenta, para hacer el arte, para hacer las matemáticas, para hacer todo esto, la ciencia, todo fue tomado en cuenta, de manera que hacer cálculos matemáticos antes de una cirugía está bien y no quita ni sentido artístico, ni le quita hombría al cirujano, ni nada parecido. De modo que hay que tomarse el tiempo antes de la cirugía, planear las cirugías con cuidado, hacer también digamos, una preparación de la cirugía desde días antes a la cirugía, usando enjuagues bucales, jabones antisépticos, ungüentos antibióticos en algunas partes del cuerpo, teniendo una adecuada nutrición, una adecuada hidratación previa a la cirugía, para que así nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones para esa cirugía. Dejar de usar algunos medicamentos, por ejemplo los anticonceptivos orales, que pueden incrementar el riesgo de formación de coágulos en las venas de las piernas, en fin, otra serie de cosas, a veces algunos productos naturales que nos pueden parecer muy inocuos, pero que definitivamente pueden llevar a la formación a causar hematomas intra o postoperatorios en la zona quirúrgica. De modo que todo este tipo de cosas hay que revisarlas con cuidado, obviamente hacer una serie de exámenes antes de la cirugía, para saber que el paciente está en óptimas condiciones para poder ser operado, y no simplemente saltarle a la cirugía con un hemograma y nada más, sino hacer una serie de exámenes previos a la cirugía para saber que nuestro paciente tendrá pocas posibilidades de complicarse. Y digo todo esto porque algunas personas podrían ir a buscar en la literatura y me podrían contradecir y decirme que la Asociación Americana de Anestesiología nada más pide para personas de sexo femenino menores de 40 años un hemograma, y si son hombres no se les pide absolutamente nada, y que arriba de los 40 se les pide un electrocardiograma, una radiografía y un hemograma y nada más. Pero aunque yo sé que eso existe y eso fue planeado para situaciones de emergencia, en salas de emergencia, donde no es conveniente que un paciente espere por horas antes de ser resuelta su emergencia, y fue hecha con ese fin, eso no se debe aplicar para el paciente electivo, y mucho menos para cirugías innecesarias como son las cirugías estéticas, de manera que tenemos que tener una planeación y una preparación muchísimo más rigurosa para este tipo de cirugías. Doctor, nos consulta que qué piensa usted acerca de los cirujanos o médicos que realizan liposucción en pacientes obesas para bajar de peso. Ok, bueno, voy a hablar del tema, no sé qué, o sea, no me voy a reservar qué pienso de esas personas, pero voy a hablar del tema en general. Operar pacientes obesos para bajar de peso es algo que no va a funcionar, y lo digo con conocimiento, yo lo hice. Hace 25 años se empezó a hablar de las mega liposucciones, 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque en cirugía plástica pasa algo que es muy común que ocurra en el entorno, voy a decirlo, no sé cómo decirlo, tal vez suene mal, en el entorno femenino. En el entorno masculino no pasa eso. ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado que usted llega a la peluquería y usted se sienta y no voltea a mirar al peluquero. Usted clásicamente, como nos mostraban las películas de hace 50 o 60 años, toma el periódico, se pone a leerlo y el peluquero ya sabe qué tiene que hacer. Usted nada más termina de leer el periódico, el tipo le sacude acá y le dice listo, ya váyase. Usted dice perfecto, y le pregunta incluso antes, lo mismo de siempre. Usted dice lo mismo de siempre. Pero cuando la mujer llega al salón de belleza o llega a una boutique o lo que sea, pregunta por qué es lo más nuevo, qué es lo último que tienes. Entonces, en este sentido, cuando estamos hablando de congresos de cirugía plástica, cuando estamos hablando de textos, de artículos, de gente que necesita hacer publicaciones periódicamente cada mes, cada 3, cada 4 meses, o necesita organizar un congreso para el próximo año, si nos quedamos hablando del tema de siempre,
la gente ya no va a venir al Congreso, ya no va a leer no va a comprar libros, ya no va a interesarse por la revista porque no hay nada nuevo. Entonces, las personas que están detrás de estos negocios, de los negocios de los congresos, de los textos, porque hay gente que vive de eso y es su negocio es publicar textos, publicar revistas, ellos necesitan un nuevo tema. Entonces, cuando ya la liposucción parecía, y digo parecía porque todavía es algo que creo que la gente no domina, pero parecía que ya el tema de la liposucción estaba agotado, entonces empezaron a buscar nuevos horizontes, y entonces el nuevo horizonte fue: traigamos al paciente obeso, que también lo podamos operar, hagámosle una mega liposucción y saquémosle 5 litros, y alguna gente hablaba incluso de más litros de grasa, pero en algún momento establecieron un punto de seguridad de 5 litros de grasa en una sola sesión. Y entonces hicimos mega liposucciones hace 22, 23 años. Extraemos 5 litros de grasa, a veces un poco más, en una sesión, en otra sesión extraíamos en el mismo paciente quizás otros 4 más. Al final, si ese paciente pesa 120 kilos y le sacas 5 litros de grasa, el paciente bajó con costos 4 kilos. O sea que es un paciente que sigue estando en 116 kilos y mide 1,75, 1,80. O sea, es una persona que sigue estando en una obesidad importante. Pero ese resultado probablemente no va a quedar bien, la persona se va a seguir viendo grande, probablemente la talla de ropa no va a cambiar mucho. Y esa persona, además, especialmente, voy a decir, aplica para hombres y para mujeres, pero los hombres solemos acumular más la grasa del músculo hacia adentro. Nuestra acumulación de grasa es principalmente centrípeta y es especialmente visceral. Por eso somos más panzones que las mujeres y por eso tenemos más probabilidad de morir de enfermedad cardiovascular, porque tenemos grasa visceral más que grasa subcutánea. Las mujeres tienen más grasa subcutánea. Entonces, si sacamos un poco de esa grasa, pero seguimos estando panzones, seguimos teniendo un hígado graso porque tenemos un montón de cosas acumuladas dentro de nuestros órganos, vamos a seguir siendo personas grandes. Si a eso le agregamos que el resultado tal vez tan solo te bajó 3 kilos y la persona creyó que iba a cambiar los 120 kilos y que ibas a quedar en 80 kilos, pues no, esa persona se va a sentir triste, se va a sentir desilusionada y además de que probablemente va a quedar desproporcionada, porque va a haber partes de su cuerpo delgadas y otras partes no, quizás el cuello, quizás los brazos o los antebrazos queden grandes, quizás le adelgazan las piernas pero no quedan bonitas. Entonces esa persona ahora tiene más problemas, porque ahora tiene problemas que de verdad son irreversibles e irreparables. Esas personas, honestamente, aunque sé que va a haber gente que no esté de acuerdo conmigo, especialmente entre los cirujanos, esas personas deberían bajar de peso, llegar a un peso, si es para una liposucción, aguanta un poquito de sobrepeso, no mucho, pero aguanta un poquito de sobrepeso. Ahora, si pueden llegar casi que a su peso ideal, mejor todavía, pero digamos que el paciente para liposucción sí puede tolerar todavía un poquito de sobrepeso, y entonces en esos pacientes vamos a tener un resultado extraordinario siempre y cuando la piel de ese paciente tenga un adecuado tono, no esté flácida, no esté colgando, no esté con una gran cantidad de estrías, porque si tiene todo eso, ese paciente será candidato a una abdominoplastía, a un levantamiento de senos o a una resección de tejidos para quitar esa piel que está sobrando, esa piel que no se va a contraer y esa piel que va a seguir estando flácida. De modo que esos pacientes igualmente entonces deberían llegar a un peso ideal para poder hacerse estas cirugías. De modo que eso es lo que pienso al respecto. De modo que operar pacientes obesas o pacientes obesos de liposucción no es algo nuevo, es simplemente un refrito de algo que ya se hizo hace 25 o 30 años y los resultados no han cambiado, siguen siendo iguales, por más de que los aparatos hayan cambiado con los cuales se hacen estas cirugías. De modo que no es una buena idea, creo que es mejor hacer el trabajo como tiene que hacerse. Creo que es mejor que uno diga, bueno, yo causé este problema, yo no hice ejercicio, yo comí mal por 10 años, por 5 años, por 15 años, por 30 años, como en el caso mío. Yo lo causé, yo lo tengo que resolver, nadie más lo va a resolver por mí, y entonces hacer las cosas que tenemos que hacer y no esperar que otra persona lo haga, porque no lo vamos a hacer bien. Doctor, de esa parte que nos estaba comentando, tenemos una pregunta de doña K, que nos pregunta, ¿por qué no se puede hacer una liposcultura debajo del ombligo cuando hay estrías? Ok, depende de la cantidad de estrías que haya. Si hay pocas, uno podría hacer una liposcultura, pero realmente pocas y no muy anchas. Pero cuando hay
una cantidad moderada o francamente importante de estrías en el abdomen, no solamente abajo, a veces hay estrías a los lados, a veces hay estrías arriba del ombligo, y hacemos una lipoescultura, esa piel va a quedar terriblemente arrugada y va a quedar muy irregular. El resultado va a ser muy feo y después no va a ser posible hacer una abdominoplastía para recortar esa piel, porque eso, cuando ya hemos hecho una lipoescultura y pretendemos despegar los tejidos para quitar un segmento de tejido, la circulación de la piel fue dañada con la lipoescultura, la única circulación buena que quedaba, que venía de lo profundo, vamos a cortarla con la abdominoplastía y no vamos a poder hacer de forma segura una abdominoplastía en la mayoría de los casos después de haber hecho una lipoescultura, de modo que esa paciente estará condenada a tener un mal resultado para el resto de su vida. De modo que esas pacientes deberían primero, si la piel está en mal estado, si la piel tiene estrías, si hay piel flácida, del ombligo para abajo, esas pacientes deberían primero hacer una abdominoplastía y después valorar si es necesario hacer una lipoescultura. Pero esa es una de las indicaciones para abdominoplastía, claramente. La presencia de piel flácida, la presencia de estrías en el abdomen son indicaciones para abdominoplastía, especialmente cuando son estrías en cantidades de moderadas a importantes. Doctor, nos consulta que cuánto tiempo después de una lipoabdominoplastía se puede hacer una mastopexia. Yo estimaría que el paciente debe estar totalmente recuperado. En alguna ocasión hemos hecho, después de abdominoplastía, yo no hago lipoabdominoplastía, yo no mezclo abdominoplastía con lipoescultura, pero en alguna ocasión que la paciente venía de fuera del país, dejamos un tiempo de un mes, esperamos que la paciente se recuperara bien de la abdominoplastía para hacer el levantamiento de senos o la cirugía de senos que había que hacer. Pero en la inmensa mayoría de casos que hemos trabajado de personas que viven en el país, que viven en Costa Rica, hemos esperado 3 meses para que la cirugía que se hizo primero haya sanado totalmente, se haya desinflamado y luego hacemos la zona que hizo falta. De modo que esa sería mi apreciación, básicamente dejar que la paciente se recupere totalmente del abdomen para luego hacer los senos. Y probablemente en la mayoría de los casos creo que sería el orden que me gustaría usar, primero el abdomen, luego los senos, pero obviamente podría hacerse en el orden inverso. Doctor, nos pregunta que cuánto tiempo tarda en bajar la inflamación después de una abdominoplastía y cuáles son las cosas que puede ayudar a desinflamar. Ok, en términos generales lo que hemos visto es que al menos esa inflamación va a tardar alrededor de unos 3 meses en reducirse, va a ir poco a poco, o sea, ustedes van a notar que después de la tercera semana hay una desinflamación importante, pero luego empieza a desinflamar de arriba hacia abajo, es decir, primero la zona que está abajo de los senos, luego la zona que está del ombligo para arriba, luego la zona que está abajo del ombligo y finalmente pareciera que quedó como una zona más gruesita o con una zona ligeramente colgante en la parte inferior, que podría ser que el paciente por ahí a los 2 meses le dice al doctor, yo creo que a usted le hizo falta quitarme un poco más de piel porque yo me veo como un bordecito ahí que me está sobrando. Eso está todavía presente a los 2 meses, probablemente habrá que esperar después de los 3 meses y eso se suele ir. Es probable que todavía ese proceso continúe durante algunos meses, pero lo más evidente es en los primeros 3 meses. De modo que eso es lo que yo considero. Cosas para desinflamar, en realidad no. O sea, en realidad creo que, bueno, la faja no va a ayudar a desinflamar, va a ayudar a sostener el tejido que está resentido durante algunas semanas para evitar que el paciente le duela. En algún momento usamos masajes de drenaje linfático, no vimos que claramente hiciera que la evolución fuera más rápida o mejor, solamente incrementaba el costo y además pues podría ser o exponía al paciente a que hubiera manipulación cerca de algunas de las heridas y aunque nunca nos pasó, pues obviamente podría haber llevado a una infección en la zona quirúrgica, por lo tanto no me parece la mejor idea. Y de resto creo que lo mejor es dejar que simplemente el cuerpo haga lo que tiene que hacer poco a poco. Si uno empieza a utilizar medicamentos antiinflamatorios por largo tiempo, lo único que va a tener son los efectos secundarios, bien sea que sean antiinflamatorios no esteroideos o peor aún si son esteroides, porque evidentemente vamos a alterar la cicatrización, vamos a incrementar los riesgos de infección o en el caso de los antiinflamatorios no esteroideos podríamos generar problemas principalmente de tipo gastrointestinal. Doctor, nos pregunta que si lo conocido como orejas de perro se puede considerar como una complicación de una abdominoplastía.
Bueno, una complicación, no sé, pero obviamente que es lo importante, digamos, para las orejas de perro es evitarlas antes de la cirugía, y eso depende de la planeación de la cirugía. Tal vez si nos da tiempo vamos a hablar un poquito de ello. Pero digamos que es algo que puede ocurrir en mayor o menor grado. Claro, yo no quisiera ver unas orejas de perro increíbles en los costados del paciente, pero puede ser que haya alguna cosa minúscula al final de las heridas en algunos casos. Probablemente yo es que, digamos, detesto las orejas de perro porque tuvimos una experiencia durante nuestro entrenamiento. Las orejas de perro para el cirujano son cualquier cosa. De hecho, están usualmente entre los capítulos básicos de cirugía plástica, como que fueran de las cosas minúsculas que hay que conocer. Pero para el paciente no es cualquier cosa, porque cuando el paciente ve que al finalizar sus heridas hay un par de cosas levantadas que probablemente no le ha visto a nadie más, porque ninguna paciente va, si le llega a ocurrir, va a andárselo mostrando a todo el mundo y diciendo, vea lo que me pasó. Y nunca lo han visto en ninguna página web, porque en las páginas web no van a mostrar ese tipo de resultados. Entonces la paciente se siente que está sola en el mundo, que es la única persona con esa deformidad y le va a parecer terrible. Entonces para las pacientes no suele ser algo tan pequeño, ellas lo ven como algo muy acomplejante. Pero cuando uno trata de corregir una oreja de perro, y especialmente cuando son en ambos lados, usualmente no son simétricas. Entonces a la hora que uno hace la corrección, y eso significa cortar un poco más de tejido, es posible que la herida, digamos, o la cicatriz que se hace en un lado tenga una dirección y la que está en el otro lado termina en otra dirección totalmente diferente, lo cual cambia un problema por otro problema, tal vez un problema que importa menos, pero que igual va a ser otro problema para la paciente. Por eso yo prefiero gastar mucho tiempo con mi paciente antes de la cirugía. De hecho, el día previo a la cirugía, la planeación de una abdominoplastía me suele tomar alrededor de una hora, marcando al paciente para justamente buscar evitar las orejas de perro. Es algo que simplemente pues tiene una serie de cálculos matemáticos para reducirlo, y esos son muy simples. En realidad es matemática de escuela primaria, o incluso ni siquiera, es casi que como de preparatoria, porque lo único que se requiere es una suma y una multiplicación, eso es todo. Básicamente la cantidad de tejido que vamos a quitar en sentido vertical debemos calcularla, y el largo de la incisión tendrá 4 veces esa cantidad. Si hacemos eso, los ángulos en los extremos de la resección serán inferiores a 15 grados, y eso hace que las orejas de perro básicamente no aparezcan. Cuando en los extremos los ángulos son superiores a 15 grados, esos ángulos muy abiertos, a la hora que los cerramos, imaginémonos que en cada extremo tenemos un círculo, una circunferencia, y la cortamos, hacemos un corte y la pegamos, y no quitamos nada, entonces nos quedó plano, pero quedó un corte, ahí está la cicatriz. Pero si quitamos un ángulo a ese círculo, porque allí había un tejido completo, y le quitamos un triángulo al círculo y cerramos, empezamos a generar un cono. Si el ángulo es muy pequeño, y eso depende de la relación entre la altura y el ancho de la resección de tejidos, si el ángulo es muy pequeño, puede ser que se genere una pequeñísima oreja que tal vez nadie detecte, pero si el ángulo es más abierto, la oreja será más alta, y definitivamente cualquiera la va a notar. Muchas veces los cirujanos, y eso es algo clásico en la literatura en cirugía plástica, nos han enseñado a tratar de hacerle la cicatriz lo más corta posible a las pacientes, especialmente las abdominoplastías. Eso tiene un carácter totalmente comercial nada más, porque la paciente le pregunta a uno, doctor, ¿y la cicatriz de dónde va a ir? De aquí a aquí. Entonces si la paciente tiene cicatriz de cesárea, le dice, va a ser como la cesárea, así de larga. No, no va a ser así de larga. Va a ser como 2 veces la cesárea, quién sabe, tal vez unas 3 veces. Y entonces si alguna paciente va donde otro cirujano y ese cirujano le dice que se la va a hacer más cortita, la paciente termina operándose con el que le dice que se la va a hacer más cortita, pero va a terminar con orejas de perro. Entonces es mejor de una vez plantearla el largo que tiene que ser y decirle a la paciente, esto va a ir de aquí hasta aquí. No, que no me sirve, perfecto, no se opere. Y ya,
Es eso, y se evita uno problemas. ¿Por qué? Porque después, cuando corrija la oreja de perro, van a quedar igual de largas que lo que le habían dicho antes, pero van a quedar totalmente irregulares. De modo que es mejor de una vez hacer el largo, calcularlo, decir, vea, sí, esto va a tener este largo, pero va a quedar bien bajito, no vas a tener orejas de perro, no vamos a quitar excesos de tejido, vamos a quitar nada más lo que te está sobrando, pero no vamos a quitar más de la cuenta, y entonces la cicatriz va a ser delgada, va a estar cubierta por un calzón normal, no se nos va a abrir, no va a ser ancha, y vamos a tener todas las posibilidades del mundo de que esa cirugía quede bien, generando un resultado que se vea natural. Doctor, nos consulta dónde realiza las incisiones o los huequitos para hacer la transferencia a los glúteos. Específicamente los glúteos me gusta trabajar en todo el centro del glúteo, en el sitio de más proyección, y a partir de allí ponerlos. Lógicamente que es una zona que al principio pues podría ser que quedara un poco más expuesta, pero permite una transferencia de grasa mucho más uniforme, mucho más simétrica, si se quiere hablar de simetría. De modo que esa es mi preferencia. En realidad las incisiones son minúsculas, la incisión que uso es nada más del grosor de la aguja que empleamos, o sea que puede tener a lo sumo 1,5 milímetros, de modo que es una incisión muy pequeña. Lo más importante es en realidad que la colocación de la grasa quede bien, y que sea que le demos una forma adecuada, que le demos un tamaño adecuado, porque de nada sacamos con pretender esconder las cicatrices en algún lado y hacer una cosa exagerada que cualquier persona a metros va a decir, esos glúteos no son naturales. Entonces, ¿de qué nos sirve que la cicatriz no se vea si lo que estamos viendo es una cosa terrible? O sea, que hasta el más ignorante sabe que eso no puede ser natural ni humanamente normal. De modo que es mejor hacer las cosas lo más natural, lo más bonito posible, aunque la incisión pueda estar en una zona un poquito más visible, que esto hace un poquito de eco de lo que hablábamos hace un minuto al respecto de la abdominoplastía. Muchas veces por pretender hacer incisiones más cortas, pues terminamos con orejas de perro, no tiene ningún sentido, terminamos con un problema peor. Doctor, nos consultan que si la mastopexia Benelli es la que no tiene cicatriz de antes. Sí, pero tiene muy pocas indicaciones. La mastopexia de Benelli es básicamente lo que en algunos lugares se llama mastopexia periareolar, y que yo llamo simplemente reubicación de areolas, porque en realidad eso prácticamente no levanta el seno. Eso está indicado cuando los senos de la paciente, el exceso en sentido vertical de la distancia de la horquilla external al pezón, más el exceso que la paciente presente del pezón hasta el surco inframamario, sumados no exceden de 2,5 centímetros. Si la paciente tiene más de ese exceso, esa paciente no debería hacerse una mastopexia tipo Benelli, de manera que, o una mastopexia periareolar, porque simplemente van a suceder dos cosas al menos. La cicatriz va a quedar tremendamente arrugada y los senos van a quedar con el pezón totalmente como invertido, metido dentro del volumen del seno, a la hora que se hace el cierre de una circunferencia del tamaño de la areola y una circunferencia mucho más grande. A la hora que la cerramos, eso va a quedar totalmente festoneado, totalmente irregular, pero como la parte de la areola y el pezón está más adelante que el otro corte, a la hora que hacemos esto, al unir los dos bordes de la herida, ese pezón va a quedar totalmente umbilicado, va a quedar enterrado en el seno de la paciente y se va a ver horrible. De modo que eso tiene muy pocas indicaciones, aunque va a evitar la cicatriz de ancla, que no necesariamente va a quedar mal. ¿Qué cosas son importantes para que una cicatriz de forma de ancla no quede mal? Bueno, tiene que ver primero lo que dijimos al principio, peso adecuado. Esa es una de las cosas fundamentales para evitar complicaciones, infecciones, heridas que se abren y cicatrices que sanan mal. Segundo, los materiales que utilizamos. Tercero, importantísimo, la cantidad de piel que quitamos. No quitar más piel de la cuenta, simplemente quitar lo que está sobrando. Y eso desde el punto de vista técnico significa que eso individualiza la resección de piel para cada paciente y no simplemente utilizar moldes prefabricados que ya, digamos que ya se consiguen comercialmente, que uno los consigue comercialmente con las compañías fabricantes de instrumentos quirúrgicos. Facilitan las cosas, pero hacen que todo, o sea, sería como que una talla encaja en todas, o como que la misma receta funciona para todas las pacientes. Entonces prefiero individualizar y solamente recortar, especialmente en sentido
transverso, porque el problema cuando el seno está caído, el problema no es tanto en sentido transverso, el problema es vertical. Entonces a lo ancho usualmente quito la menor cantidad de tejido que sea posible para que así la tensión en la cicatriz vertical, que es la que usualmente le preocupa a la paciente porque es la que se va a ver de frente, va a tener más posibilidades de sanar bien y de sanar delgada. De modo que esa es mi aproximación y sí, hacemos mastopexia periareolar cuando el exceso de tejido es inferior a 2,5 centímetros, entre 2,5 centímetros y 4 centímetros. Muy rara vez ocurre eso. En una paciente que tiene los senos verdaderamente caídos, utilizaremos lo que se llama una mastopexia vertical, donde hay una cicatriz alrededor de la areola y una vertical, pero si se piensa bien, esa cirugía no tiene mucha indicación, porque en realidad está quitando tejido a lo ancho, de manera que está angostando el seno, pero no está quitando tanto tejido en sentido vertical, solamente está moviendo la areola para arriba. El seno seguiría viéndose caído, estaría un poco desproporcionado porque queda más angosto, pero mantiene más o menos el mismo largo. Y adicionalmente, cuando uno le pregunta al 99% de las pacientes cuáles son las cicatrices que no quisiera tener, las pacientes van a decir la vertical y la de la areola. Casi nunca mencionan la de abajo porque la paciente supone que la de abajo quedará cubierta por el seno, de manera que la cicatriz vertical casi nunca es un problema, pero esa es la que se evita con la mastopexia vertical, de manera que no tiene mucho sentido desde el punto de vista del paciente la mastopexia vertical. Tal vez desde el punto de vista comercial el cirujano le ofrece que va a tener menos cicatriz la paciente, eso parece interesante para muchas pacientes, pero en realidad no le va a ofrecer mayores ventajas. Y una mastopexia de Benelli o periareolar, pues si no está bien indicada va a llevar a muchos problemas irreversibles, irreparables y muy tristes, de manera que casi nunca está indicada ese tipo de mastopexia sola. Muchas veces la hacemos en combinación con colocación de implantes, es decir, en pacientes que tienen más bien los senos un poco escasos de volumen, pero que casi no los tienen caídos. Doctor, ya para ir finalizando, nos pregunta doña Mari Rubin que los implantes Eurosilicon son de calidad y cuáles son los mejores. Vea, yo solamente puedo hablar de lo que yo uso. Yo utilizo implantes de la compañía Mentor, son la marca más antigua que hay en el mercado a nivel mundial. Es interesante, es una marca que no ha tenido sino solamente, digamos, andan cambiando y cambiando y cambiando de dueño cada rato. Es la única marca en el mercado local acá en Costa Rica que tiene estudios aprobados por la FDA por más de 15 años. Las demás compañías o no tienen estudios o apenas están empezando o tienen menos de 3, 4, 5 años, que son estudios que usualmente antes de 5 años no tienen ningún valor, porque por ejemplo para efectos de ruptura de implantes en los estudios de las compañías Mentor y Allergan, que fueron hechos en el 2006, entre el año 98 y el 2006, 91 y 2006, esos estudios hechos en 40,000 personas y que seguidas por 15 años, mostraron que a los 5 años, apenas a los 5 años empezaban a haber casos de ruptura. La incidencia de ruptura era inferior al 1% antes de 5 años, de modo que estudios de menos de 5 años no muestran absolutamente nada. Hay que esperar a tener estudios por lo menos por 15 años, diría yo, de modo que las otras marcas pues no cumplen con ese requisito que es importante para mí, para por lo menos saber que lo que le estoy poniendo a mi paciente es un producto que me da un poco más de seguridad. No puedo meter las manos al fuego por ninguna marca, ni siquiera por la que yo uso, porque yo no soy el dueño de la compañía, ni doy las órdenes en esa compañía, pero pues mucho menos por compañías que no tienen esos estudios y que no son estudios que hayan sido sesgados o alguna cosa, sino que simplemente en algún momento se le dieron la oportunidad a todas las compañías de hacerlo y cada compañía decidió, dependiendo del mercado, si querían estar o no estar en el mercado norteamericano, hacerlo o no hacerlo, y algunas compañías decidieron no hacerlo porque no les interesaba el mercado norteamericano, de modo que siguieron vendiendo en el resto del mundo, pero entonces mientras no tengan esos estudios, para mí pues no los voy a utilizar y prefiero reservarme cualquier comentario de esas marcas. Doctor, ya para finalizar, recomendaciones para todas las personas que nos están viendo, están pensando en realizarse algún procedimiento de cirugía estética y nos dicen, tengo ganas de hacerme X cirugía, pero me dan miedo las complicaciones. ¿Qué les podemos decir?
Bueno, primero que todo esto no es un asunto de un antojo, no es un asunto de que tengo un capricho y lo voy a cumplir, lo voy a resolver, no. No es como ir a comprarse unas papitas, no sé, a unas papitas fritas porque tengo un antojo de comer papitas fritas o tomarme un café en tal lado, no. Esto es una cirugía que va a generar un cambio para el resto de la vida. Ese cambio, si es positivo, es para el resto de la vida, y si es negativo, es para el resto de la vida, incluso un poco más allá, porque estoy seguro que esas pacientes o esos pacientes no se les quitan las cosas operadas antes de que los entierren, de manera que probablemente, al menos corporalmente, las complicaciones pueden acompañar al paciente más allá de la muerte. Entonces, eso es importante. Algunas complicaciones podrían llevar al paciente a la muerte, entonces eso también es muy importante. Entonces, primero, asegurarse que se están operando con un cirujano plástico y reconstructivo debidamente certificado ante el Colegio de Médicos y Cirujanos. Segundo, hacer una selección cuidadosa, no hacer simplemente una sola consulta, tal vez conviene hacer varias consultas y fijarse en la esencia de las cosas, no en la apariencia. A veces hay pacientes que por las cosas que mencionan en la selección del cirujano pareciera que hubieran ido a ligar más que ir a buscar un cirujano. Entonces escogieron el cirujano porque es que era muy guapo o porque olía tan rico o se vestía tan bien, cuando en realidad lo importante es la información que te dan, la seriedad que te dan, la seriedad en la transmisión de la información, que estén abiertos a de explicarte todos los detalles y por qué esto o por qué no esto, y no simplemente que nos digan lo que queremos hacer, que nos den gusto en todo. Los cirujanos plásticos deben funcionar como expertos en un tema específico, no deben funcionar como hadas madrinas que nos dan gusto en todas las cosas y que además creemos que son magos que hacen todas las cosas. No, los cirujanos plásticos tenemos límites, los procedimientos que hacemos tienen límites y no son inocuos. Los procedimientos que hacemos tienen riesgos, tienen posibilidad de complicaciones y deben ser tomados en forma seria por los cirujanos y por las pacientes. De manera que es probablemente el consejo que les podría dar el día de hoy a este respecto. Para ello, pues obviamente hay que agendar unas citas de valoración. Es bueno que no sea tan solo una sola cita, es bueno que tengamos varias citas, que la duración sea larga, que sean ampliamente explicativas y que se cubran todos los detalles de la cirugía. Entonces, básicamente eso, y bueno, queremos darles las gracias una vez más por las preguntas que nos han enviado, como siempre, muy, muy valiosas. Gracias por el tiempo que han tomado para hacer las preguntas, y de verdad, sin ustedes, sin esas preguntas, pues no podríamos hacer estos espacios tan educativos, tan interactivos, de modo que sigan enviándonos las preguntas, que con muchísimo gusto estaremos respondiéndolas en futuros en vivos. Feliz tarde para todos y que Dios les bendiga.